María Belón es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, MBA por ESADE y psicoterapeuta humanista. A través de sus conferencias conecta con el público emocionalmente, compartiendo su experiencia de la que aprendió. Estamos aquí para amar la vida, para abrazar todo lo que tenemos. Lejos de considerar el tsunami como una experiencia traumática, María está convencida de que el tsunami es el mejor regalo que me ha hecho la vida. Vivir es superar tsunamis. A mí me cayó encima una ola de 12 metros de altura, pero hay quienes viven constantemente debajo de otras mayores. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias sobre todo a Rafa, que me ha invitado a este congreso. Y bueno, es una oportunidad para ser feliz y para compartir lo poquito que sé de la vida. Mi nombre es María Belón y yo, igual que todos vosotros, igual que todas vosotras, soy sobreviviente de un tsunami. Y digo igual que todos vosotros, igual que todas vosotras, porque habían pasado 3 años de la experiencia cuando de repente Juan Antonio Bayona me llama y me dice: María, que he escuchado una entrevista tuya en la radio donde cuentas un poquito la experiencia y pues bueno, yo quiero hacer una película de tu historia. Y yo aproveché, me vine arriba y le dije: vale, vamos a trabajar juntos, pero no vamos a hacer una película de nuestra historia. Vamos a hacer una película de todos los seres humanos. Y Juan Antonio Bayona, que yo le llamo Jota porque somos muy, muy amigos, a partir de ahí me dijo: bueno, María, yo no te voy a entender muchas veces, pero tú a lo tuyo y yo a lo mío. Y ahí nos pusimos a trabajar. Habían pasado 3 años de la experiencia, 2 años muy intensivos de recuperación física, luego empezó la recuperación emocional. Yo soy mamá de 3 hijos, todas las mamás sabemos que cogemos la gripe el viernes por la tarde-noche y se nos cura el domingo por la tarde-noche. Bueno, pues también mi recuperación emocional vino cuando yo ya sabía que mis 3 hijos estaban ya volando por el mundo y entonces empecé a tener gripes emocionales, pasé por procesos muy complejos. ¿Y todo esto por qué me ha ocurrido? Pues me ha ocurrido porque cuidadito con lo que deseáis. Cuando yo era pequeñita, mi abuela me decía siempre: María, es muy importante que sepas lo que quieres ser cuando seas mayor. Y yo, así una retaca enana, le decía: abuela, yo ya sé qué quiero ser cuando sea mayor. Y me decía: ¿qué? Y yo le decía: sabia. Toma esta, fíjate, yo es que no sabía ni lo que era eso, pero yo decía: sabia. Y mi abuela me contestaba: ay, mijita, si quieres ser sabia, menuda vida más atareada vas a tener. Bueno, pues así es la vida. Yo quería ser sabia. La primera mitad de mi vida, bueno, mitad porque tengo 60, efectivamente, como hasta los 30, yo creía que ser sabio era estudiar mucho. Entonces, yo soy la típica niña que en el cole todo el mundo se metía con ella. Sí, María la empollona, María la de 10, María la que se apuntaba a todas las clases voluntarias. Me fascinaba estudiar, me fascinaba aprender, lo quería todo.
no soportaba que me hicieran escoger entre ciencias y letras. ¿Os acordáis? En ese momento que te decían, ciencias o letras. Y yo, ¡oh, no, por favor! Que no me desgajen y a mí que no me quiten la literatura y la poesía. Pero bueno, me hice médico porque de chiquitita me regalaron un precioso libro que se llama Médico de Cuerpos y Almas. Y como yo era un poquito impaciente, pues me quedé en la primera mitad del título y dije, pues me hago médico, yo con esto ya pum, pam, pim, pam, ¿no? Claro, luego con el tiempo me fui dando cuenta que no se puede ser médico si no eres médico de cuerpos y almas. Entonces, bueno, empecé con la teoría, como cuando te sacas el carnet de conducir, la teoría, y después, a partir de los 30, la vida me dijo, bueno, ahora empiezan las clases de práctica. Bueno, habían empezado un poquito de pequeña, yo nací en una familia de 7 hermanos, donde había una escasez económica importante, donde la austeridad era el postre de todos los días, donde una hermana mayor tenía y tiene, mi heroína, una enfermedad mental muy fuerte, esquizofrenia, donde habían muchos problemas económicos, donde empecé a poder hacer prácticas poquito a poco, ¿no? De la vida es un poquito dura, en la vida pasan cosas y como esto es una escuela de almas, ¿no? Juanjo dice una universidad, yo todavía estoy en el cole, La universidad, vamos a ver si llego, pero yo estoy en el cole. Y esto es una escuela de almas y la vida, efectivamente, pues llegas aquí, el libre albedrío es olvidar esos pactos que tú has hecho y que te dicen, ¿tú le dices a tu abuela que quieres ser sabia? Pues vamos a empezar con las prácticas. Bueno, yo, igual que todos vosotros, soy sobreviviente de un tsunami. Yo nací en Madrid. Mis padres fueron emigrantes por toda España, tengo hermanos de Santander, de las Islas Canarias, de Madrid, de Barcelona. A mí me tocó nacer en Madrid y ahí empezaron a gustarme mucho el mundo de los cuentos, porque yo soy la persona que soy, fíjate qué fuerte esta frase, ¿eh? Yo soy la persona que soy porque mi papá me contaba un cuento cada noche. Mi papá nos contaba el cuento del mono avispado. Era un cuento fascinante. Cuando llegaba mi papá tarde de trabajar, primero pasaba por la cocina y le preguntaba a mamá, ¿qué? ¿Cómo ha ido el día hoy? Entonces mamá le contaba los chismes. A Fernando lo han pillado copiando en un examen. María me ha mentido 3 veces. Pablo se ha metido tal. Joaquín no se ha querido comer las espinacas. Entonces mi padre recolectaba las anécdotas y las metía en el cuento del mono avispado. Con lo cual yo flipaba con los cuentos. Porque claro, que te cuenten un cuento que al mono avispado le han pasado las mismas cosas que te han pasado a ti, tú decías, hostia, este mono es muy avispado. Pero claro, a la vez ibas diciendo, madre mía, y a ver si me cuenta la solución. Bueno, pues el cuento del mono avispado, os lo empiezo a contar un poquito, es un mono que vivía en una selva, pequeñillo, espabilado, donde el tío, pues bueno, él intentaba como ser muy solidario, llevarse bien con todo el mundo, pero esa selva no era un lugar fácil. Esa selva era un lugar, a ver si os suena, de algo que hayáis podido vivir, donde los animales iban mucho a la suya, donde todos querían lo mío, donde la escasez de comida era grande, de agua, donde había como clanes, peleas, discusiones, los leones decían somos los mejores, los otros somos los más altos, yo soy los más fuertes. Y entonces el mono avispado intentaba como solucionar los problemas de convivencia. El mono avispado siempre decía en algún momento del cuento, vale la pena vivir por lo que vale la pena vivir y lo demás son tonterías. Claro, y yo que quería ser sabia, yo le decía, papá, ¿por qué vale la pena vivir? Y mi papá nunca me contestaba, siempre decía, ya lo irás averiguando. Bueno, me casé con Quique, nació Lucas en Barcelona y cuando Lucas tenía 1 año nos fuimos a vivir a México. Yo soy una mujer
de una inmensa suerte. Yo esto lo voy a repetir muchas veces, pero es que es terrible porque cada vez tengo más suerte y entonces ya no sé qué hacer con tanta suerte, porque es que me pesa espantosamente la suerte. Tengo la suerte de estar hoy aquí, de conoceros, de compartir. Tengo la suerte de haber conocido a gente maravillosa que ya llamo amigos. Tengo mucha suerte. Bueno, pues la suerte es que estando en México, yo había estudiado medicina, luego hice un MBA, son estas siglas raras, porque... Lo siento, Juanjo, me dio mucho miedo ser médico. Yo soy un médico cobarde, que cuando le tocó empezar a ejercer, dijo, ay, a mí esto me da mucho miedo, me da mucho miedo. Ya, luego entendí por qué me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo porque no me habían hablado nunca de la muerte. Me hablaban del dolor, pero no me explicaban lo que era el dolor. No me habían hablado del alma, no me hablaban de tantas cosas. Yo tenía la cabeza llena de medicamentos, de bichos, matrícula de honor en todas las asignaturas. Cuanto más estudiaba, me daba cuenta que menos sabía. Y claro, ese libro de Médico de Cuerpos y Almas, hostia, que ese tío era la leche. Se llamaba Lucas. La Iglesia Católica le llama San Lucas. Es la historia de San Lucas, que es un médico, fue médico griego y era médico de cuerpos y almas. Y yo me di cuenta que cuando me gradué, pues sabía mucho, pero no entendía nada. Entonces busqué un atajo y digo, estaban de moda los MBAs, digo, pues yo me hago un MBA, me pongo a trabajar. Pero es que la vida, cuando tú te quieres despistar, te empieza a tirar de la oreja y te empieza a tirar de la oreja. Y yo me meto en empresa, empiezo a trabajar, me doy cuenta que eso no es lo mío, que hay una especie como de vacío, me meto en recursos humanos, ya me empieza a gustar un poquito más, pero recursos humanos, salarios, productividad, uy, esto no es lo mío. Me voy a México y Universidad Iberoamericana de los jesuitas. Yo había estudiado en los jesuitas, digo, bueno, pues voy a hacer una especialidad aquí para convalidarla en México y así eso, pues sigo trabajando. Yo tenía un hijo y medio, yo tenía a Lucas y estaba de 8 meses de Tomás. Y me voy a la Universidad Iberoamericana y me dicen, su clase es en el aula 13. ¡Pah! Y entro como un rayo en el aula 13, me siento, oye, y que empiezo a hablar y digo, ¿qué marketing más raro es este que enseñan aquí? Carl Rogers, la terapia centrada en la persona, el ser, la escucha. Digo, a mí me da que esto marketing no es. Entonces levanto la mano cuando está terminando la clase, que me la pasé enterita llorando. Cuando uno llora y se emociona es porque tu alma vibra. Y me di cuenta que mi alma es la que me había metido en la clase del aula 13 del primer piso, que la de marketing era arriba, en el segundo piso. Entonces termina la clase, me voy a la profesora y me dice, te he estado viendo toda la clase. Y yo, no, es que yo me he equivocado. No, usted se habrá equivocado, pero su alma no, me dijo Maite. Ahí me hice psicoterapeuta humanista Gestalt. Ahí hice un máster en desarrollo humano, ahí empecé a beber de los sabios, empecé a beber de lo que yo quería aprender y no sabía. Y como tengo tanta suerte, pues me dediqué a trabajar con enfermos crónicos terminales, mis maestros, Samuel, Maite, Teresa, Pedro, Lupita, mis maestros. Y además me seguía gustando mucho la literatura, claro, es que es lo que tiene haber nacido con cuentos en la leche de cada noche. Pues me conozco a Pedro Servín, un mitólogo espectacular, que me da el curso de la travesía del héroe. ¡Guau! Calla, eso es grandioso. La travesía del héroe, que es recorrer los 12 arquetipos que todos tenemos en nuestro interior, que se van despertando, adormeciendo, despertando. Bueno, pues no hay literato, no hay cineasta que sea bueno que no haya estudiado los libros de Joseph Campbell, que es el gran mitólogo de la actualidad, y yo ahí con un alumno de Joseph Campbell. Bueno, yo es que botaba de esto. Entonces me empieza a contar mitos y cuentos que yo voy estudiando. Y claro, pues una no es de Cartagena, pero ha crecido en Barcelona. Entonces
el Mediterráneo le tira un poco, ¿no? Y bueno, pues de todos los mitos hay uno que para mí es grandioso, para todos nosotros es grandioso, que es la Odisea. La Odisea es un mito no es más que un cuento para mayores, nada más que eso, un cuento para mayores, que yo os lo recomiendo porque están llenos de trucos, atajos y consejos en los que cuando estás despistadillo en la vida dices, a ver, Ulises, ¿qué hiciste cuando tal? Oye, Ulises, y después cuando Circe te... Oye, Ulises, y cuando las sirenas te cantaban... Y tú dices, joder, macho, estoy yo como Ulises, ¿no? Entonces, Ulises, pues la Odisea es un cuento precioso. Hombre, hay que leerlo pues con una versión, por ejemplo, os aconsejo la de Sandro Barico. La de Sandro Barico es grandiosa, monumental. Si tú lo lees así en el griego y tal, antiguo, pues un poquito pesadito. Pero bueno, yo tenía a Pedro Servín, mi gran amigo, que me ayudó mucho a traducirlo, a entender pues, los códigos psicológicos. Entonces yo me enamoré de la Odisea, yo me enamoré. Claro que luego encima va y viene Cavafis. Joder, machos, es que en el Mediterráneo estamos que no salimos. Viene nuestro gran poeta griego, Cavafis, que lo que hace es resumir todo el libro de la Odisea en un poema. ¡Guau, tío! Yo este poema lo tenía encima de mi mesita de noche. Yo lo repasaba. Y encima, mira si tengo suerte, que crecí en Barcelona, aprendí catalán y Luis Llach, ¡buah!, ha hecho una versión del poema de Cavafis monumental. Lo tenéis que escuchar. Lo tenéis que escuchar. Ítaca se llama. Ítaca. Bueno, pues yo de vez en cuando me leía mi poema y entonces, cuando yo llegaba a este verso, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, ruega que tu camino sea largo, rico en aventuras y descubrimientos. No temas a los lestrigones, a los cíclopes, ¡ups!, ni al fiero Poseidón. Aquí yo ya... fiero Poseidón, el dios del mar, Mediterráneo, me encantaba el mar, pero desde que yo fui mamá, esto me pasaba. No nos quedemos en esta anécdota tonta de la física cuántica, que mi amigo físico cuántico, Ignacio Cirac, un día le dije, Ignacio, por Dios, dime que la física cuántica explica esto. Me dijo, claro que sí. Digo, ¿ves? Hasta la ciencia explica estas cosas raras de las que hablamos aquí. Ya está empezando a explicarlo, por fortuna. Pues yo desde que fui mamá, la primera semana de tener a ese bebé, yo soñaba con un tsunami. Soñaba con algo, porque yo no sabía ni lo que era tsunami, ni lo que era la palabra, nada. Yo soñaba con una ola gigante que venía a la playa y me arrebataba a ese niño. ¡Uala! Lo que dolía eso. Yo, que no soy persona de pesadillas, me despertaba llorando, angustiada, con ansiedad. Y mi marido me decía, ¿qué te pasa, tía? Digo, hostia, otra vez, la pesadilla esa, tío, la pesadilla esa. Yo no sé cómo os lleváis vosotros con vuestra peor pesadilla. Yo no me llevaba bien. Yo no me llevaba bien. Yo pensaba que una pesadilla es eso que tú dices, yo quita, vida, quita, yo no lo quiero vivir. Primero, no me va a aportar nada. Segundo, no voy a estar a la altura. Joder, ¿quién va a estar a la altura de esa ola del sueño? Tenía como 5 metros, una cosa espantosa. No, yo no voy a estar a la altura. Y además, me da mucho miedo. No, yo el miedo, no. Miedo hay que evitarlo, quita. Pues bueno, me fui a vivir a México, que temblaba bastante la tierra, pero yo vivía 6 horas sin tráfico de Acapulco, con lo cual digo, pues si viene un tsunami aquí, pues la tierra tiembla, digo, estoy bastante liberada. Y de México nos vamos a vivir a Japón, a Yokohama. Y yo llego ya con 3 querubines, 3 chavalinos pequeñitos, y tengo que escoger piso para vivir en Yokohama. Yokohama es una ciudad pegadita a Tokio que está ganada al mar. Joder, eso tiembla, Japón tiembla, ¿qué haces así? Entonces ya me dijeron, no, tú cuando ves que tiemble, tú miras a los japoneses. Si ellos no se inmutan, tú no te inmutas. Si ellos salen corriendo, tú sal corriendo. Entonces yo veía que aquello temblaba y mi vecina seguía cocinando, pues yo seguía cocinando.
Mi vecina salía, niños, hay que salir, ¿no? O sea, vas aprendiendo. Pero claro, en Yokohama eso es una ciudad costera. Entonces, cuando yo escogí el piso, esto os juro que es verdad, ¿eh? Esto os lo juro que es verdad. El señor Watanabe, de estas gentes que trabajan en inmobiliaria, ¿no? Tope profesional el tío y tal, ya apartamento, 2 habitaciones, perfecto, al lado del colegio, pues este es el que vamos a escoger. Y le digo, señor Watanabe, una preguntita, en caso de tsunami, ¿qué tal es el departamento? Claro, el señor Watanabe mira a mi marido, pero su profesionalidad no le dejó ni suspirar, ¿no? Respira hondo y dice, señora, en caso de tsunami, el departamento flota. Os lo juro que me contestó esto. Y yo, menos mal que en caso de tsunami el departamento flota. Es que yo me visualizaba flotando en el esto, porque claro, es que temblaba mucho la tierra. Pero la vida es tan sabia que siempre te va a buscar, aunque tú te quieras esconder. Siempre te va a buscar a hacerte el examen de la asignatura del cole que has escogido. Entonces dices, si te me escapas a Tailandia, yo que para Tailandia me voy. ¿Sí? Esto lo habréis visto 1000 veces, ¿no? La gran ola de Hokusai. Este es el grabado del gran grabadista japonés del siglo XVIII, Hokusai. Esto es un grabado que él hace en homenaje a las miles y miles y millones de personas que han fallecido en Japón de los tsunamis. Se llama La Gran Ola. El día antes de irme para Tailandia, que nos íbamos en la Navidad del 2004, mi amiga Fina, de Helsinki, me dice, ay María, que me voy mañana para Helsinki, que no le he comprado regalito de Navidad a mi suegra. Ya sabes que a las suegras hay que llevarle un regalito, si vives en Japón. Bueno, pues hay un sitio muy hortera, pero muy práctico, que se llama el Bazar Oriental. Entonces tú te vas al Bazar Oriental, te encuentras los muñequitos chinos, japoneses, de todo te encuentras. Cosas bonitas, cosas no tanto, cosas brillantes. Y le digo, tía, vamos al Bazar Oriental para tu suegra, para tu nuera, para tu todo. Ahí compras de todo, ¿no? Cuando yo estoy entrando en la tienda, me encuentro este tapete, lo levanto y le digo, mira, Fina, esta es mi gran pesadilla. Menos mal que mañana me voy a Tailandia durante 10 días. Y la vida dice, menos mal que te vas, que no vas a perder el avión, que te digo yo que te vas. Bueno, qué generosa es la vida, qué sabia es, que siempre te regala aquello que necesitas para regresar al hogar. Lo que no os he contado es que la Odisea, los mitólogos, igual que los que estudian insectos, el cuerpo humano, joder, que nos gusta hacer clasificaciones a los seres humanos. Bueno, pues ellos clasifican los mitos, pues la Odisea es uno de los mitos de Nostos. Nostos es el origen de la palabra nostalgia. Es uno de los mitos que te enseña a regresar al hogar. ¿Qué es en la mitología regresar al hogar? Es volver a ser quien tú verdaderamente eres. Porque Ulises salió y le dijo, cariño, Penélope, que me voy a una guerrita, que nada, que en unos meses estoy aquí, tranquila. Y Penélope, que era el alma de Ulises, dice, espérate que empiezo a tejer y a destejer, porque como 12 o 13 años se la va a pasar por ahí dando vueltas. Y ella tejía y destejía. Y mientras tanto Ulises iba aprendiendo a regresar al hogar. Qué increíble es la vida, que siempre nos regala eso que necesitamos para regresar al hogar. Claro, yo hoy he puesto un título, bonito, ¿no? Los hermosos aprendizajes de las heridas. Pero yo aquí también quiero daros un poquito de consejos prácticos, porque estamos en Albacete, pero alguien va a Cartagena, el otro se vuelve a Valencia, el otro se vuelve... Dice, oye, cuéntame, si tú ya sabes chismes de los tsunamis, pues cuéntame. Pues voy a contar cómo llegan los tsunamis a la vida. ¿Cómo nos llegan los tsunamis a la vida? Siempre, siempre así.
¿Es bueno o no es bueno el consejo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hombre, también es verdad que el poeta lo dice de una manera mucho más bonita. Hay un poeta que dice: lo imprevisible siempre llega cuando la posibilidad es olvidada. Así nos llegan siempre los tsunamis a la vida. Cuando Juan Antonio Bayona me dijo: María, vamos a hacer una película de tu historia, digo, ¿pero para qué vamos a tirar el tiempo y el dinero a hacer una película de una historia de una familia? Pero contemos la historia de todo el mundo. ¿Pero a quién? ¿A quién no le ha caído encima una olota de 20 metros, de 30, de 50? ¿Quién no ha estado bajo las aguas del tsunami 4 años, 7 años? ¿Quién no ha vivido lo mismo que viví yo? Digo, coño, Jota, aprovechemos y hagamos una peli ya. ¿Cuánta gente ha visto la peli y me ha dicho: María, a mí no me ha caído ninguna ola encima, pero te juro que sentí lo mismo que tú? Digo, claro, porque Jota iba a lo suyo. Él iba a lo suyo, a hacer una película preciosa y grandiosa. Pero yo iba a lo mío. Durante 4 años y medio, mi obsesión en cada fotograma era que todo el mundo se vea reflejado en la película. De todas las escenas, con esta, que me peleé. Uno se pelea mucho, con quien quiere se pelea, ¿no? Un poquito. Luego vas aprendiendo a pelearte, pero uno se pelea desde el amor. Yo con Jota, él me decía: María, me estás volviendo loco, ¿eh? Me estás volviendo loco. Yo decía: Jota, me estás volviendo loca, ¿eh? Me estás volviendo loca. Porque dije, es que esta escena es muy importante para mí. Es que tiene que reflejar lo que uno siente cuando está bajo las olas del tsunami. Porque no solo yo escogí, cuando vine a esta encarnación, vivir bajo las olas del tsunami. Todos vosotros también lo escogisteis. Y claro, a mí la vida me dio la responsabilidad. Yo en otra vida debí ser tímida, bueno, seguro que lo fui, callada, fui ermitaña. Imagínate si estuve yo callaica, que fui ermitaña en otra vida. Entonces en esta me han dicho, pues sale a hablar un poco. Digo yo, con lo tímida que yo soy, pero bueno, pues si es lo que me toca, pues es lo que me toca. Pero yo no hablo por mí, yo hablo por todos vosotros. Porque esto es lo que se siente cuando estás bajo las olas del tsunami. Yo, igual que todos vosotros, soy sobreviviente de un tsunami. Y no es fácil. No es fácil cuando estás bajo las olas del tsunami, porque entonces descubres un miedo que no sabías que existía, una angustia, un ahogo, una sensación de descontrol en la vida. Recibes unos golpes y sobre todo, tienes una tentación humana ridícula, pesada, que yo la tuve y la repetí, que es esa en la que crees que tú mandas sobre la vida. Y yo, debajo de esas olas, decía, yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Pero mira qué soberbia la mía, de estarle yo diciéndole a la vida lo que yo podía y no podía. Y ahí aprendí algo hermosísimo. Yo lo aprendí, si a vosotros os sirve, os lo regalo. Aprendí a nunca más ser soberbia con la vida, a no decirle cuáles son mis fuerzas, porque mis fuerzas son las que la vida decide, porque ella te dice, te canta, te susurra o te grita que sí, que aguantas un poquito más. Y viene otro golpe, otra asfixia, otra angustia. Yo no sé qué es arriba, qué es abajo, yo no sé si esto lo estoy soñando, ya no sé si estoy viva, estoy muerta, cago en la leche, me lo hubieran contado en la carrera de medicina. Yo ya no sé si esto es muerte o esto es vida, ¿qué es esto, no? Y de nuevo la tentación humana, y yo de nuevo encarándome a ella, que yo ya no puedo más. Atravesaba una pared y otra pared, y la vida que me decía,
que aguantas un poquito más. Y ahí aprendí que la fuerza no es lo que uno se dice, que la fuerza viene de la vida, que te dejes llevar y sobre todo que la escuches, que te reverencies ante ella. Ella es la que te dice cuánto puedes aguantar. Y te aseguro que tu ridícula imaginación humana no tiene poderío para llegar a ver lo que tú puedes aguantar. Hay mucha gente que ve la película y me dice, ay María, es durísima la película. Digo, la película es súper suave. Me dicen, yo no hubiera aguantado lo que tú has vivido. Digo, ya estás viendo la película como espectadora. Como yo lo veía antes. Uno puede ver la vida como espectador o como protagonista, ¿no? Tu propia vida también la puedes ver como espectador o protagonista. Poneros la capa de protagonistas, porque entonces veréis que sí lo vas a aguantar. Eso y mucho más, porque tu alma ha pactado pasar por tsunamis en la vida. Y si lo has pactado, y el universo es sabio y siempre nos sostiene, ¿cómo no vas a aguantar eso que ya pactaste que ibas a vivir? Vamos a ver, que la vida no está loca. La vida es divertida, pero loca no está. Yo emergí en un infierno. Ya os dije que como yo de pequeña, cuando mi abuela me decía ¿qué quieres ser? Yo le decía quiero ser sabia. Cuando conocí a Pedro Servín, pues me puse a estudiar mitos, historias, libros. Bueno, pues uno de los libros que leí fue La Divina Comedia de Dante, no en original, que es complicadísima, pero sí en versiones adaptadas. Y es maravillosa, es una obra que te habla, tiene 3 libros, el cielo, el purgatorio y el infierno, que además uno de nuestros grandísimos artistas españoles, Barceló, ha ilustrado en unos libros que son una belleza. A mí el que más me interesaba era el infierno, no porque yo crea en el infierno, que no creo, sino porque la visión de Dante es bellísima, que el infierno no existe, que los infiernos están aquí en la tierra. ¿Y quién los fabrica? Yo. Tú. Los fabricamos los humanos, los infiernos. Y entonces él te cuenta en el libro de los infiernos, en 7 anillos concéntricos, los infiernos que nos creamos. El egoísmo, la soberbia, ¿sí? La soledad. Yo todos, en todos los anillos estoy. Pero cuando yo emergí, me acordé de Dante y dije, te has olvidado de un infierno. Te has olvidado de uno y cuando yo llegue al cosmos, me tome un café contigo, un té contigo, vamos a completar esta obra. Porque de estos infiernos que habla Dante, no habla del infierno que yo viví emergiendo ahí, que es la soledad. Cuando yo emergí, me enfadé terriblemente con la vida. Otra vez la soberbia, otra vez yo a decirle lo que sí tengo yo y que no, y que sí aguanto y que no aguanto. Pero claro, yo leí la Divina Comedia, igual que leí muchos otros mitos, porque a lo mejor os habéis hecho vosotros esta pregunta alguna vez. Yo os la comparto por si también estáis tan locos como yo. Yo de vez en cuando en la vida me decía a mí misma, ¿pero qué sentido tiene la vida? ¿No? Esto que ha dicho Juanjo también, ¿no? Pero esto aquí, ¿para qué? ¿Qué decir? ¿Para pagar impuestos? No, tiene que ser para algo más. Esto tiene que ser para algo más. Entonces yo me lo preguntaba, sobre todo cuando tenía que tomar decisiones importantes en la vida, ¿no? Ese novio pesado que había conocido hace 6 meses y que me decía, yo lo quiero todo contigo, yo quiero que sea la madre de mis hijos, cásate conmigo, que me había dicho 6 meses antes, yo no me voy a casar en la vida. Creo que pesado, pero ¿qué hago? ¿Me caso o no me caso? ¡Ay, mi carrera profesional, medicina, MBA! Por favor, ¿qué hago? Bueno, pues cuando yo tenía como preguntas importantes en la vida, yo hacía así, decía, ¿cuál es el sentido de la vida? ¡Oh, qué bonita pregunta! Ni puta idea tenía yo. Perdón, es que vengo de una familia de 7 hermanos un poco palabroteros. Padres canarios, un poco palabroteros. Pero no voy a decir más. Emergí en ese infierno
Y ahí la vida me contestó. Ahí la vida me contestó a gritos. El sentido de la vida, perdón, es que he hecho una promesa a mis hermanos. Cada vez que voy a decir esta frase, me dicen, di que eres muy cursi. Digo, vale, yo lo digo. Vale, perdón. Y digo, no sé por qué me dicen que soy cursi, si os juro que yo transmito el 1% de lo que yo sentía ahí. Si supieran lo que yo sentía ahí, bueno, o sea, cursi es poco, no me dejaban hablar, me encerraban. ¿Sabéis qué me contestó la vida en ese infierno negro? El sentido de la vida es amar. Amar. Y yo decía, cago en la leche, ¿y ahora me lo dices? ¿Ahora me contestas con esta claridad? ¿Y para qué ahora? Si Lucas, Tomás y Simón y mi compañero de 30 y pico años de vida ya no están conmigo, ¿para qué me contestas esto ahora de esta manera? Ya no podré nunca más darle las gracias, pedir perdón por la de cagadas que yo había hecho con ellos, la de veces que me había equivocado, para abrazarles, para corregirles, para acompañarles, para apoyarles. ¿Para qué me contestas esto ahora, vida? Claro, lo que pasa es que la vida poco a poco se fue desplegando y me dijo, María, vamos por capítulos. Este fue el primer capítulo, el sentido de la vida es amar. Claro, aquí hay unos cuantos médicos, ya sabéis, joder, qué palabras más feas usamos en medicina para describir cosas tan bellas. Una de las cosas que se describe es que después de vivir un trauma, estás en un estado que se llama shock postraumático. Shock postraumático. ¡Buah, qué fea la palabra! Bueno, shock postraumático. ¿Qué es shock postraumático? Shock postraumático es una defensa neurológica donde tu ser se divide en dos mitades. Dos mitades. Esta mitad que te dice, María, tranquilita, tranquilita, que esto es la pesadilla que siempre has tenido. Un poquito más viva, un poquito más en tecnicolor, un poquito más intensa, pero que estás soñando, tía. Entonces tú dices, vale, pues esto no me está pasando. Y la otra mitad de tu cuerpo, de tu mente y de tu alma te dice, ¡ah! ¿Y si fuera verdad? ¿Y si esto te está pasando de verdad? Entonces yo ahora lo que hago, perdonar, pero yo quiero estar de este lado de la vida. Yo ahora cada vez que pongo en duda algo, que quiero como persona, como familia, como país, como humanidad, negar algo que nos está pasando, como que no soy muy buena para eso. ¿Por qué? Porque aquí no puedes tomar decisiones. Yo sé que el cuerpo lo hace de verdad, es puro cariño que nos tiene cariño, entonces nos pone en modo supervivencia. Hay emociones que son demasiado intensas, demasiado fuertes, como para poderlas procesar, y te dice, no, tranquila, tranquila, que esto no está pasando, tranquila, que no está pasando, ¿vale? Pero eso luego los humanos nos los tomamos muy en serio, entonces nos dedicamos a negar muchas veces algo que es evidente, como personas, como familias, como países, como comunidades autónomas, como humanidad. Que no, si tan mal no estamos. Fascismo, fascismo, tampoco tanto. Guerra, guerra, que va a haber una guerra. Entonces uno se va como engañando, ¿no? Y así pasa lo que pasa en la vida, porque no quieres ver lo que está ocurriendo. Es que no digo delante de tus narices, es que es lo que está ocurriendo. Bueno, en este shock postraumático donde yo aprendí que el sentido de la vida es amar, la vida a mí me regaló algo espectacular. Yo no sabía, os lo juro, que en ese momento yo no tenía idea si yo era verdad lo que me estaba pasando, yo estaba soñando, eso me estaba ocurriendo, yo estaba muerta, yo estaba viva. O sea, las preguntas en mi cabeza eran astronómicas, cósmicas, pero de repente veo que emerge la cabeza de mi hijo, o la imagen de mi hijo, o el avatar de mi hijo. Yo no sabía lo que era eso. Pero me gritaba, mamá, sácame de aquí. Y yo dije, o sea,
yo voy a darle a este niño el beso y el abrazo más grande que yo en mi vida mundial he podido dar. Con eso me basta. Ya está. El sentido de la vida es amar. Mis hermanos dicen que me he vuelto cursi, pero yo hasta el día de hoy me cuesta mucho explicar lo que sentí en esa situación, porque amar no es lo que nosotros entendemos por amar. Nosotros entendemos y falta mar. Ostras, me acabo de dar cuenta ahora. No me había dado cuenta de esto. Sí, entendemos la primera letra. No es afecto, no es cariño, no es enamoramiento. Es que hablo de la chispa que nos hace, de la chispa que nos mantiene vivos, de la chispa que somos. Eso que late en nuestro interior, que no muere nunca, es el sentido de esta vida. Aprender a amar, recordar que somos eso y que esta escuela está hecha para que poco a poco vayamos acercándonos a la fuente, a Dios, a la creación, a lo que tú le quieras llamar. Eso de donde salimos y a donde todos irremediablemente volveremos. ¿Cómo explico yo eso? Pues yo no lo puedo explicar. Como no sea en un cuento, yo eso no lo puedo explicar. Me fui para adelante. Espérate. Esto es lo que nos pasó. Lo que tenemos los padres es que siempre contagiamos a nuestros hijos con las peores de nuestras manías y los más bonitos de nuestros gustos. Mis hijos que se burlaban de mí, madre mía, cómo se burlaban, porque me gustaban los boleros. Y el otro día me meto a chismear el Spotify de ellos y tienen todos una lista de boleros. Digo, ¡ajá! Vaya que se reían de mis boleros. Bueno, pues mis hijos son unos enamorados de los cuentos. Es lo que tiene ser nieta de un abuelo que era hija de un padre que contaba cuentos. Mis hijos eran unos enamorados y son unos enamorados de los cuentos. ¿Cuál era el cuento favorito de Lucas? ¡Ah! Mi cuento. Juan sin miedo. Ay, de verdad, yo ese personaje, es que había una especie como de atracción y manía a la vez. Era una atracción y manía del Juan sin miedo porque yo era una persona muy miedosa. Todo me daba miedo en la vida. Pero si el problema no era mi miedo, el problema es lo que yo le hacía con él. El problema no era él, pobrecito. Él está ahí para que sobrevivamos, para que lleguemos aquí como especie, pero lo que yo hacía con él, que lo sentaba en un trono y le decía, dime, ordena, y yo continúo en la vida, en vez de sentarme yo en el trono y decir, quieto para allá, tengo miedo, vale, venga, vamos. Ahí Lucas me dijo, mamá, yo pensé que era un niño valiente y estoy muerto de miedo. Y en ese instante, que lo recuerdo como si fuera ahora, algo se abrió en mi corazón y le dije, gracias, Lucas, porque acabo de entender que los valientes necesariamente tienen que estar cagaditos de miedo, que la diferencia entre el valiente y el cobarde no es lo que siente, sino lo que hace con el miedo. El miedo aprendí que es, bueno, más o menos tenéis todos una edad ya como para que os acordéis de cómo eran las ferias de pueblo, los circos, ¿no? ¿Os acordáis que nos metíamos en esa sala de espejos que nos divertía tanto, ¿no? Que de repente eras chaparrito, gordo, deforme, bueno, pues esa es la sala del miedo. En realidad el miedo te devuelve un reflejo que no eres tú, no eres tú. Y el miedo lo que tienes que hacer es atravesarlo, porque cuando lo atraviesas te devuelve unos regalos. El miedo, yo digo que es un poquito ese aviso del alma, donde empieza a temblar tu alma y a decirte tarrata chin, tachin, tachin, tarrata chin, tachin, tachin.
que vas a empezar a vivir eso que tú pediste. Y empieza, tarratachín, tachín, tachín. Y tú dices, ay no, qué miedo, espérate que me voy. Te vas y el pobre tambor se queda solo. Tarratachín, tachín, tachín. Claro, hay miedos que se pueden evitar, otros que no. Cuanto más evites, pues más trabajo le damos a Juanjo, porque reencarnamos aquí todo el día, ¿no? Todo el día reencarnamos. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que aprender a manejar bien el miedo y como no lo hago y lo voy evitando, pero a mí ya en esta me han dicho que te vas, debajo de la ola, que te vas, ¿no? Cuando oigamos esos tambores del miedo, mira, el otro día mi hermano me decía, María, tengo mucho miedo, tenía que tomar una decisión compleja. Y me decía, María, ¿qué hacías tú ahí? Digo, mira, te voy a contar una cosa que no se lo he contado nunca a nadie, pero yo te lo voy a contar. ¿Sabéis qué hacía cuando estaba yo sola, ahí agarrada del árbol? Y estaba cagada de miedo. Y miraba para arriba y le gritaba a la vida, ¡sí, tengo miedo! ¿Y qué? ¡Tengo miedo! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Tengo miedo. Simplemente sigue con eso. Tampoco hace falta, que hay gente que necesita el miedo gratuitamente, hay gente que paga por eso, ¿eh? Se salta de un saltimbanquín y de un tal y se meten carreras a 400 por hora y hacen unas cosas que digo, ¡que la adrenalina! Digo, hostia, con la adrenalina que tiene la vida, digo, tú espérate que ya te la traerás y no hace falta pagar para eso. Pero bueno, yo qué sé, pues hay gente que necesita adrenalina. Yo con la que me da la vida tengo de sobras, os lo juro, ¿eh? Qué bonita la lección que Lucas me enseñó. Qué bonita la lección que Lucas me enseñó. Vamos a volver al mono avispado. Por la noche, 6 hermanos, todos en la cama. Entonces estaba el mono avispado y había un momento en que mi padre decía, vivir es decidir. No sé cómo sigue el cuento. Hostia. ¿Te imaginas a 6 enanos? Papá, por favor, papá, ¿cómo sigue el cuento? Pero ¿cómo que no sabes cómo sigue el cuento? Vivir es decidir. Yo no sé cómo sigue el cuento. Claro, es que él quería que nosotros poquito a poco fuéramos aprendiendo que vale la pena vivir por lo que vale la pena vivir. Y lo demás son tonterías. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues tomando decisiones. Tomando decisiones. Mira, por ejemplo, el cuento. Imagínate que era un momento en donde había un incendio en la selva y entonces había un follón y había que huir y estaba al lado del río y las llamas de 15 metros que venían y entonces mi padre decía, vivir es decidir, no sé cómo sigue el cuento. Entonces venía mi hermano Fernando, ingeniero industrial. ¿Cómo que no sabes cómo sigue el cuento? Un poco chuletas, siempre lo fue. ¿Cómo que no sabes cómo sigue el cuento? Pero qué chorrada. Pero si el mono es mono y salta y está en una selva, pues salta de rama en rama y se va al riachuelo. Y mi padre decía, es una opción, pero sus amigos los armadillos están ahí abajo y ellos no pueden saltar. Y venía Pablo, ay, mi hermano Pablo, es un poquito mi debilidad, ¿eh? Maestro de escuela, romántico, es romántico Pablo hasta el día de hoy, es que es romántico, está separado, lo digo por si... Yo ahí voy, es un ser de luz maravilloso Pablo, y él decía, no, Fernando, estás loco, pero ¿cómo se va a ir el mono a salvarse y sus amigos los armadillos? Él tiene que bajar y subir a toda la familia, uno a uno. Y entonces mi padre decía, el fuego viene y el mono tiene pelo, igual se nos quema. Hostia, claro, es que decidir no es fácil, ¿eh? Es que uno cree que pam, pim, pam, pam, pero ahí aprendí de dónde viene la palabra decidir. Decidir, yo soy una friki del diccionario etimológico, me gusta mucho ver las palabras que decimos de dónde vienen. Decidir viene de decadere. Decadere significa desgajar. ¡Wala! Cuando yo decido, desgajo. Desgajo significa que me como un gajo y el otro no me lo como, ¿eh? El otro lo abandono. Ahí estábamos con Lucas
Ya empecé a darme cuenta que estaba viva, ya empecé a darme cuenta que estaba viviendo mi peor pesadilla, ya empecé a darme cuenta que me faltaba muy poquito rato de vida, es lo que tiene ser médico, más o menos hacer un cálculo de que de los 4,5 litros, por aquí he dejado 2 y pico, y los que están siguiendo. Entonces yo dije, ostras, pues ya esto que ya me voy a morir. Qué bonito lo que la vida me regaló. Me regaló la oportunidad de contarle a Lucas el que yo estaba segura que iba a ser el último cuento del mono avispado. Porque esto es lo que nos pasó. Tenéis que perdonarle un poquito a Lucas el carácter. Tiene un carácter un poquito fuerte, que no lo hereda de su padre, que es un santo varón. Pero su madre a veces tiene un poquito de carácter. Entonces yo le intenté manipular, yo le intenté hacer que entendiera que teníamos que ir a buscar a ese niño. Y él me dijo, mamá, ¿pero de qué vas? Necesitamos ayuda. Claro, Naomi ahí está pues, al 10% de lo que era la realidad, ¿no? O sea, el panorama no era muy halagador, era complicadito. Y ahí me acordé también de un poema de Cavafis. Es que Cavafis al final uno dice, oh, el cantante de rock, mi ídolo, oh, mi poeta, hostia, son dioses. No, Cavafis también tuvo sus días malos. Y encima lo peor fue el editor, que se lo editó. Ese poema se lo editó. Digo, tío, editor, que estás para algo. Cavafis tiene un poema que dice una estrofa, a todos nos llega en la vida el momento de pronunciar, toma esta, nuestro gran sí o nuestro gran no. Cavafis, ¿de qué vas, tío? Como nos quedemos esperando nuestro gran sí o nuestro gran no, que te pasan 90 años, 70, 35, y tú ahí esperando por tu gran sí, tu gran no. Que no, hombre, que no. Que yo me he dado cuenta que todos los días están llenos de posibilidades de pronunciar pequeños sís o pequeños nos, que se convierten en algo grandioso. Que si yo compro 2 pulseras, o compro 4, o compro 40, es una pequeña decisión, pero ¡wala! Daniel me estaba llamando a mí, se llama así, mi hijo, maleducado, sueco, maleducado, no me llaman nunca por Navidad, así son los hijos, maleducados. Daniel me estaba llamando a mí y yo le dije, Lucas, ¿te das cuenta que este niño nos está llamando a ti y a mí? Y él decía, más gente lo escuchará. Y yo le decía, o no. Así es todo el tiempo la vida. Cuando tú sientes el llamado de alguien que va rápido por la calle y de repente está ahí el homeless con la cabeza abajo y dice, no, a mí no me llama, a mí no me llama. Pero si hay algo en tu corazón que dice, ay, igual sí, y te paras un ratitín a hablar con él y aprendes de él, ¿sí? De repente hay muchos Daniels que nos llaman en la vida. Hay muchos Daniels que nos llaman en la vida. ¿Que sabéis qué favor nos hacen? Y nosotros pensando, tontos de nosotros, que nosotros les hacemos un favor a ellos, cuando el favor nos los hacen ellos a nosotros. Porque lo que nos hacen es llenarnos la sangre de felicidad, llenarnos la vida de felicidad, de utilidad. Si es que somos útiles cuando ayudamos. Ahí aprendí que cualquier decisión que tomas en la vida es decadere, es desgajadora. Si yo me cuido a mí, no cuido al otro. Si cuido al otro, me cuido un poquito menos a mí. Y tampoco puedo no cuidarme nada, pero tampoco no puedo cuidar del todo. Pero, ¿no? Pero. Al final, esto es la vida, ¿eh? Me cuido a mí, cuido al otro. Ay, espérate, que ahora me tengo que cuidar un poquito más a mí. Pero como me cuide solo a mí, ¡batabum! Me caigo en un pozo oscuro que vosotros no conocéis. Vosotros no lo conocéis. Pero hay mucha gente que lo conoce en la vida.
Hay mucha gente que toma muchos ansiolíticos, que tiene grandes vacíos existenciales, que es que va al psiquiatra, va al mago, va a tai chi, va a yoga, va a pilates, va a todo. Y dice, es que tengo un vacío aquí. Y yo le pregunto, ¿qué voluntariado haces? Ay, no, yo no tengo tiempo. Digo, pues deja el yoga, el tai chi, el pilates, las flores de Bach, déjalo todo. Déjalo todo. Y ponte a hacer un poquito de voluntariado. Y vas a ver. Y luego me llaman y me dicen, hostia, María, no te lo vas a creer, pero siento que me ayudan ellos a mí. Digo, claro, eso yo ya lo sabía, pero no te lo dije. Claro, es que ¿para qué estamos hechos? Yo soy. ¿Qué es yo soy? ¿Para qué es yo soy? Yo a veces voy a empresas a dar conferencias y siempre es el de recursos humanos, el director de recursos humanos, que son los más preocupados por los detalles, me llama y me dice, María, perdona, que nos has mandado la conferencia de Coca-Cola y esto es el Banco de Sabadell. Y yo le digo, no, yo te he mandado la conferencia. Ya, pero es que no podemos hacer publicidad. Digo, pues entonces no me contrates, porque la Coca-Cola es imprescindible en mi vida. Para uno de los regalos que a mí me dio el tsunami, que nos da a todos los tsunamis, un regalo. Pues el regalo fue aprender que el sentido del humor es de las herramientas más necesarias que tenemos en la vida. No la solemnidad, no el rezo, no lo serio. Mira, ¿os acordáis que os dije que yo había tomado la travesía del héroe? Bueno, uno de los aprendizajes que me reventó así, pum, la cabeza, son los arquetipos, ¿no? Los arquetipos por los que tú vas caminando por la vida van un poquito de menos a más, ¿no? Empieza con el inocente, el huérfano, el bienhechor, el amante, el guerrero, el sabio, que no es el último. En mi próxima vida ya sé lo que quiero ser. Abuela, ¿qué? Abuela, ya sé lo que quiero ser cuando sea mayor. Quiero ser bufón. El bufón es el arquetipo más desarrollado de nuestro interior. Ese que se ríe de su propia sombra. Por eso los reyes tenían un bufón en su palacio. No le pedían consejo al consejero real ni al financiero. Cuando de verdad estaban despistados, al bufón, que se descojonaba de todo, pero de quien más se descojonaba era del rey. Pero no te das cuenta que te estás dando importancia, ¿no? Entonces, el sentido del humor yo ahí lo aprendí. Para esto necesito volver a mi infancia. 7 hermanos, Juan estaba en la cunita, no se daba cuenta. Una casa con una austeridad de la buena. Vosotros me entendéis. Yo cuando doy conferencias a los jóvenes digo, ellos deben pensar que austeridad es tener el iPhone 12 y no el 15. Es lo que hay, ¿no? No, austeridad. Nosotros no habíamos probado nunca la Coca-Cola. Y entonces me ponía de los nervios cuando yo volvía al cole el lunes y me decían mis amigas, ay, tuve la fiesta de cumpleaños y hubo Coca-Cola. Y yo, Coca-Cola, claro. Y dices, ¿yo cómo le pregunto a qué sabe la Coca-Cola? Coca-Cola. A mí no me gusta mucho, decía yo. Entonces volví a casa y le decía que mis amigos, y mis hermanos también, mis amigos también, en su comunión había Coca-Cola. Mi madre, cuando tú le pedías Coca-Cola, la jodía. Ponía su mano así, la jodía, y decía, si tienes sed, un vasito de agua, un zumito sano. Puta, jodía la tía. Entonces un día apareció esta publicidad, ¿os acordáis? La chispa de la vida, wow, era buenísima. Entonces mi hermano, Fernando, arrancó uno de estos, nos ensayó, y cuando mi madre entró con el carro al mercado, como la familia Von Trapp, mamá, no es que nosotros queramos, es que es la chispa de la vida. Anda, decía mi madre, chispa de la vida, chispa de la vida. Claro, mi madre no tenía dinero para comprar una Coca-Cola. ¿Y por qué Coca-Cola ni qué tal? Mis hijos se criaron en México. Por aquí debe haber gente maravillosa de los países latinos. ¿De México? Oh. Mi alma es mexicana y 2 hijos chilangos. Confírmame que la gente ahí bebe más Coca-Cola que agua. De verdad, los refrescos es una cosa brutal. Y mis hijos, que crecieron en México, mamá,
por favor, cómpranos Coca-Cola. Y yo con la manita así, que si tienes sed un vasito de agua, un zumito. Yo miraba la mano, digo, no, 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 que me he convertido en mi madre, que me he convertido en mi madre. Y es que afortunadamente, y lo pongo con mayúsculas, afortunadamente, nos parecemos a mamá y a papá mucho más de lo que pensamos. Tenemos sus luces y sus sombras, sus luces para avanzar y sus sombras para aprender. Pero eso que no soportas de mamá, cuidadito, que está bien activo en ti. Y papá, mira que es testarudo, papá, es que es testarudo. Ya, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? ¿No? Bueno, pues nada, no había manera. Que nos encontramos Lucas y yo y Daniel flotando en el árbol. ¡Jota, qué jodida es la vida! Es que mira que en el minibar había Schweppes, había agua, había Pringles. No, la vida decidió que a mí me esperara flotando en el tronco donde íbamos a subirnos una lata de Coca-Cola. Y coge Lucas, 10 años, pero el tío la saca, la sacude, la mira, me mira, la mira y me dice, ¿qué? ¿Podemos o no podemos? Al sentido del humor hay que darle teatralidad, espacio. Yo pensé que me quedaban como media hora de vida, no más. O sea, yo no podía más. La taquicardia era brutal, la pérdida de sangre era brutal. Pero yo dije, esto vamos a hacerlo bien, esto vamos a hacerlo bien. Si es lo último que haces, lo haces bien. Me agarré al árbol, me abujé, puse la mano así como el cacho de mano que me quedaba, como pude, y le dije, venga, hoy vamos a hacer una excepción. Lo que nos pudimos reír Lucas y yo, porque el sentido del humor lo que hace es relativizarte lo que te está pasando, que no es tan grave. Que, a ver, ¿qué es lo peor que te puede estar pasando? ¿Que te estés muriendo? Pues ni tanto, pues ni tan grave es. O sea, te lo digo yo, que me he estado muriendo varias veces, que ni tanto. O sea, nos subimos al árbol y un día habían pasado, 14, casi 5 años. Estamos paseando por Toledo. Mis hijos no conocían España. Y a mí se me ocurre la brillantísima idea de llevarlos a Toledo un 26 de julio. ¿No? Claro, oye, que Toledo es muy bonito, pero un 26 de... Estamos por ahí, ¿no? Sobreviviendo como podemos por las cuestas de Toledo y ve Lucas un kiosco y me dice... me llaman ¿me invitas a una Coca-Cola? Digo yo, estás chalao, tío, tienes sed un vasito de gonzo mitosano, porque a mí, es decir, los aprendizajes importantes no se me han olvidado. Y me mira el jodido y me dice, oye, que me debes una Coca-Cola. Digo, que yo te debo una Coca-Cola, ¿y de cuándo a dónde yo te debo una Coca-Cola? Y el jodido me dice, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en el árbol en Tailandia? Digo, sí. Dice, ¿qué te crees? ¿Que yo no sabía quién necesitaba la chispa de la vida? Él no bebió nada. Él no bebió nada. Y yo ahí me acordé de mi Santa Madre, porque si queréis saber cómo suena la chispa de la vida, pues la chispa de la vida suena así. Puta madre, cada vez que le daba yo un sorbo a eso, era como un minuto más de vida, un minuto más de vida. Y Daniel, ya no os lo cuento, o sea, lo de Daniel, aquello era un festival, que Lucas se la quitaba, Lucas se la quitaba. El tío todavía esto decía, oye, aquí vamos a medias, ¿eh? Bueno, pues rodando la película es orgánica, es maravilloso. El proceso de hacer una película tiene una sabiduría brutal, porque lo que tú no puedes poner se reproduce mágicamente. Entonces estamos en Tailandia, en la maldita llanura,
42 grados, un calor espantoso. Este niño tan lindo, tiene una jodida mamá insoportable, que puso en contrato que no le podíamos dar Coca-Cola al niño. Es que quedan unas madres por ahí. Entonces toma 15, toma 16, que los niños no actúan, los niños viven. Y entonces cuando J decía acción, ese niño bebía y bebía agua caliente y escupía, maquillaje, bájate otra vez, las luces, el sol que se pone. Total que me dice J, María, por Dios, ¿qué hacemos? Digo, espera. Digo, yo me voy a llevar a esta mamá jodida un poquito por ahí. Digo, y tú mete Coca-Cola fría en la lata. María, que se me cae el pelo. Digo, cuenta mía, a mi salud. Mete Coca-Cola fresquita. Entonces metemos Coca-Cola fresquita, yo despisto a la madre, volvemos, acción. Y empieza el Daniel a beber y le empieza a salir la espuma por la nariz. Y todo el set de rodaje muerto de la risa, que a mí me recordaba las risas de Lucas y mío. O sea, era como hacer en paralelo lo mismo. Y la madre me mira y me dice, "What is going on? ¿Qué pasa?" Y le digo yo, "Oh, no te lo puedo explicar, es que el humor español es muy raro." No dejéis de reíros cuando estéis bajo las olas del tsunami. No dejéis de hacer reír. Yo, mira, el 12 de septiembre se murió mi mejor amiga, María, que está por aquí. La mariposa era su preferido. Y hoy está por aquí María. Un besito. María murió de leucemia después de muchos años y yo la acompañaba al hospital y nos venían las enfermeras a decirnos que nos calláramos, que estábamos molestando a la gente. Unas carcajadas que nos echábamos, pero unas carcajadas. Venía una enfermera muy seria que decía, muy jovencita, claro, pobrecita, decía, por favor, que esto es un hospital. Y yo decía, claro, por eso nos reímos, porque esto es un hospital. ¿No? Cuando vayáis a ver a gente que está muy malita, con respeto, tanteando, despacito, pero reíros, hombre, porque cuando estás malito, cuando estás pachucho, es como tan complicadín que venga alguien y te haga reír un rato. Es que es un regalo que no tiene nombre, No os olvidéis nunca de reíros cuando estáis bajo las olas del tsunami, de hacer reír a la gente que está bajo las olas del tsunami, con inteligencia y sabiduría en su momento, pero de esa manera se relativiza todo. Yo en realidad este rollo me lo tendría que ahorrar aquí, porque esto es un poquito para explicar qué es la solidaridad y qué aprendí yo aquí, pero vosotros ya lo sabéis, pues igual yo así me repito yo a mí misma la lección. Me decía mi papá tailandés, Kem Ken Noi. Kem Ken Noi. Y yo, tienes razón. Cuando estamos escribiendo el guión, y estamos escribiendo el guión, digo, Ken Ken Noi. Y me dice, Ken Noi, que vamos a ver Ken Ken Noi. ¿Y tú qué sabes lo que es Ken Ken Noi? Digo, coño, pues claro que lo sé. Me dice, ¿pero que tú hablas tailandés? Digo, no, pero en esas situaciones no existen los idiomas. Uno se comunica por los corazones. Ya, María, pero yo no voy a poner una frase y darle un sentido en la película. Un poco escrupuloso, Jota, es un gran artista, un poquito escrupuloso. Digo, a ver, pero jodido, que yo sé lo que significa. ¿Qué significa aguantas más, tienes más fuerza? Mira, María, no. Total, estamos en Tailandia, estamos con un traductor tailandés, inglés, español. ¿Qué es Ken Ken Noi? Me dice, no lo sé, pero es que esto no es tailandés, esto es un dialecto. Ahí J y yo que nos vamos por los poblados de Khao Lak, llegamos a uno y decimos, con el traductor, que estaba flipando con nosotros, ¿sabéis aquí qué quiere decir Ken Ken Noi? Y sale una vieja sabia, brutal. Se queda callada, se pone de pie, abre sus manos y dice, es una frase sagrada que no se puede repetir muchas veces en la vida. Y yo, que me temblaban las piernas, digo, ahora vas a ver qué dice otra cosa la frase. Y le pregunta a J, ¿pero qué quiere decir? Y dice,
Es una frase que se dice en momentos muy complicados y viene a ser más o menos apela a la fuerza de la vida. Kem noi. Apela a la fuerza de la vida. Y esto es lo que me decía mi papá tailandés. María, déjate tú de si yo puedo o no puedo, pero con un buen cachetón, de por medio, que va muy bien. Como los que te da el socorrista cuando te viene a buscar y tú estás ahí, que te pega un cachetón que te dice, déjame hacer mi trabajo. Pues mi papá tailandés me pegaba un cachetón y me decía, déjame hacer mi trabajo, ¿no? ¿Qué aprendí yo ahí de lo que es la solidaridad? Solidaridad. Diccionario etimológico, ¿de dónde viene la palabra solidaridad? Viene de sólido. Es eso que nos hace sólidos a los seres humanos. Si esto no fuera sólido, ¡pum!, que para abajo me voy, ¿no? Es la solidaridad, es lo que nos da solidez en la vida a las personas, a las comunidades, a los países, a la humanidad. La solidaridad. ¿Que sabéis cuál es la definición en el diccionario? Os la digo para yo acordarme, que vosotros ya la sabéis. Es hacer tuya la causa del otro. Hacer tuya la causa del otro. Yo pensé que solidaridad era Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, 20 euricos al mes, soy solidaria, que lo flipas, ¿no? Yo pensé que yo era solidaria. No, está muy bien, que los 20 euricos a Médicos Sin Fronteras le ayudan un montón, pero solidaridad es algo mucho más profundo, es hacer tuya la causa del otro. Mi papá tailandés hizo suya mi insignificante vida. La hizo suya. Ellos no venían a buscarnos a nosotros. Ellos iban a buscar a sus hijas, a sus mujeres, a sus hermanas, a sus hijos, que eran gente que nos hacía la vida muy cómoda en los hoteles donde se había construido en Khao Lak. Eran pescadores, eran gente que trabajaba en las playas. No he conocido ni una sola historia de ni un solo superviviente que no me cuente la misma historia que yo viví. Yo no puse en la película nada que no fuera continuamente repetido, ¿sí? Esta gente entiende lo que es la solidaridad porque me veían a mí y a mí me hacían sentir. Esa frase que tantas veces hemos escuchado, yo creo que es la única frase que se repite igualita en todas las tradiciones místicas, que está en el corazón verdadero de cualquier religión, que luego a medida que va subiendo se va diluyendo, perdiendo y liando, ¿no? Pero en el corazón de cualquier tradición mística está esta frase: todos somos hermanos. Todos los papás son mis papás. Todos los niños son mis hijos. Todos los niños son mis hijos. Vais a escuchar mañana a una persona que perdió a su hijo, pero es que ahora tiene, la leche de hijos que tiene. Me imagino que tiene carne de familia numerosa, porque es la leche, la de hijos que cuida en el mundo, ¿no? Tienen distintos apellidos, distintas nacionalidades, pero es alguien que entendió en sus carnes que todos los niños de esta tierra son mis hijos. Y vamos a seguir con el vídeo. Recordaban tanto a esas mujeres mexicanas que yo conocí en Veracruz, en Oaxaca, en esos lugares maravillosos donde esa mujer toma la vida y te lo da todo. Hay una generosidad que no tiene nombre, no piden nada a cambio. Es brutal lo bonita que es la gente por la vida. ¿Se me ha ido la presentación, Javi? Se me ha ido igual. Ahora. Gracias. Voy a ir terminando porque socorro, que necesito tener un huequito para contaros un cuento. Mono avispao. Mono avispao, ya había tomado la decisión, ya estábamos que ya tal, y había un momento en que el mono avispao, jodido, tenía otra frase de esas que dices, vale, bien. Había un momento en que el mono decía, haz algo, lo que puedas. Siempre lo repetía en el cuento, siempre lo repetía en el cuento. Claro, yo pensé que esta frase no tenía mucho
mucha trascendencia, mucha enjundia. Pero claro, luego me fui dando cuenta de que haz algo lo que puedas es proporcional al privilegio que tú tienes en la vida. Manda narices, ¿no? La de privilegio que hay aquí. Estamos todos vestidos, alimentaditos, educados. Nos hemos podido pagar un fin de semana en Albacete para venir aquí a disfrutar. ¡Buah! Esto es una sala llena de privilegio, ¿no? En Benín los hay que andan picando piedra, ¿no? Entonces, ostras, es que estamos aquí por responsabilidad, no por bondad. Es que si tú te desequilibras, te pegas un mamonazo en la vida que ni te cuento, ¿no? Me cuido yo, pero tengo que cuidar a mis hermanos, que son yo también. Aquí en el hospital, bueno, hospital por decir algo, eso era un ambulatorio de playa al que llegamos miles de personas de todo tipo, miles de cadáveres, donde mi papá tailandés se pegó a leches porque me dejaran entrar, porque estaba colapsado y no me dejaban entrar, y él ahí sacó bueno, el tío tenía carácter, eso yo lo había comprobado. Yo digo, no le pegues al de la puerta, no le pegues. Pero, hostia, le pegó un empujón y me metió para adentro y me salvó la vida. Pues me salvó la vida. Y cuando yo ya estaba en sala, bueno, pues yo era médico, cobarde, brutalmente cobarde, pero bueno, un poquito sabía, ¿no? Entonces yo me dedicaba un poquito a ayudar a la enfermera que estaba en la sala. Sí, seríamos 50, 60 personas por el suelo, debajo de las camas, cadáveres que retiraban. O sea, aquello era brutal. Brutal. Y entonces yo de vez en cuando le ayudaba un poquito. Y a mí lo que más me preocupaba era el shock postraumático. Yo sabía que era una situación muy compleja, que si se alarga en el tiempo la posibilidad de que te psicotices es muy elevada, de que te vuelvas loco, ¿no? Y de que ya no puedas regresar de un lugar a donde te has ido para protegerte. Y al lado mío había una chica que además es una anécdota muy bonita, Marta Etura, que es la que hace de Simone, la chica que está al lado mío, era la que tenía que hacer de mí, pero luego la película se fue haciendo grande, digo, hostia, que tiene que ser inglés. Y me dice, pues yo de inglés no, ¿eh? Y me dice, bueno, pues dame un papelillo, que a mí me apetece salir en la peli. Y entonces hizo de Simone. La chica que estaba al lado mío, yo la quería sacar del shock postraumático. Yo soy jodida también, soy insistente, pero pesada que soy. Y cómo te llamas, y cómo te llamas, y yo me llamo María, y cómo te llamas, y cómo me llamo María. En ese rato, alguien salió de su shock postraumático, una chica noruega, y empezó a pedir algo muy duro. ¿Todos habéis ido al hospital? ¿Sí? Con fiebre, vómitos, cólico nefrítico, que dices, oh, por Dios, que no me aguanto. Y te viene la enfermera y te dice, la batita abierta por detrás, y se lo quita todo. Y tú dices, de verdad, con lo mal que yo me encuentro y mi culito al aire, de verdad. Es que el pudor se despierta de una manera muy, muy fuerte. Cuando estás muy vulnerable, el pudor se eleva a máximos y eso hay que cuidarlo mucho. Las enfermeras son expertas en eso, ¿no? Tienen siempre un cariño, un cuidado, porque a veces los médicos somos medio brutos, medio no sabemos, y la enfermera se dice, que está un poco nervioso, es que ayer hizo guardia, ¿no? Entonces, ellas van poniendo benditas en esa falta a veces de tacto que hay. No todos, afortunadamente, cada vez más los médicos aprenden, ¿no? Que son médicos de cuerpos y almas. Pero una persona empezó a pedir ayuda para hacer pipí. Necesito ayuda para hacer pipí, necesito ayuda para hacer pipí. Y aquí vino una mujer que me hizo un regalo precioso. Pero os lo voy a contar después de que veamos lo que nos pasó. Javi, vídeo. A Lucas le llamaban en el hospital el cartero del amor. Lo que me preguntó cuando le dije, vete a hacer algo, lo que puedas, me dijo, mamá, ¿cómo quieres que yo haga algo si solo tengo 10 años y no sé hacer nada? Y yo le dije, no pongas excusas tontas. Y cuando le dije eso, en realidad pensaba en mí. ¿Cuántas veces en la vida había puesto excusas tontas? No tengo suficiente formación,
no tengo suficiente dinero, ay, qué miedo, no vaya a ser que mi pensión, ay, que el tiempo, ay, que... ¿no? Yo se lo decía a él y me proyectaba a mí misma. Porque yo le pedí ayuda a una chica que estaba ahí y este fue el regalo que me hizo esta chica. Cuando esta chica le dije, alguien, por favor, ¿puedes ayudar a esa chica que necesita tu ayuda? Ella me hizo un regalo súper bonito. Ella me pegó un grito brutal y me dijo, no puedo, estoy cuidando de mi novio. Me quedé un poquito así helada, digo, coño, pues sí es verdad, que sí está cuidando de su novio. Era muy fácil distinguir quién había estado en el tsunami y quién no, era muy fácil distinguir la gravedad del estado. Yo también entiendo que esta chica estaba en un estado de nerviosismo muy grande, pero el chico estaba muy bien, y yo le estaba pidiendo que girara su mirada a alguien más, y el regalo que ella me hizo fue un grito. Y yo miraba esos ojos, yo decía, yo conozco esos ojos, yo los conozco. Pero coño, la nacionalidad de la que era ella, pues yo no tenía ninguna amistad. Así que miré más hondo y dije, ¿cómo no voy a conocer sus ojos? Si son mis ojos, si son mis ojos de cuando yo tengo miedo. Su mirada era la mirada del miedo. A partir de ese momento, cada vez que tengo ganas de ser egoísta, tápense los oídos los que no quieran un truco que les puede amargar un poquito la vida. A partir de entonces me miro al espejo y digo, María, ¿de qué tienes miedo? La respuesta normalmente a mí me es tan tonta, que digo, María, ¿para qué vas a ser egoísta? El miedo y el egoísmo son hermanos gemelos. Cuando eres egoísta tienes miedo. ¿Miedo de qué? Yo qué sé, de alguna chorrada tienes miedo. De alguna chorrada tienes miedo. Así que miré a Lucas y le dije lo que decía el mono avispado. Haz algo, lo que puedas. Y ese niño se dedicó a dar vueltas por el hospital, guarda su papel con 60 nombres, reunió a más de 10 familias. Y además, cuando íbamos en el avión medicalizado que nos llevaba a Singapur 3 días después, me dijo, mamá, te tengo que decir algo. Y digo, dime, Lucas, nos habíamos dicho muchas chorradas, nos habíamos reído mucho, nos habíamos metido mucho el uno con el otro, porque el sentido del humor de Lucas y mío es muy negro, es muy inglés. Y entonces me dice, oye, mamá, que nunca me habías dicho qué fácil es ser feliz. Y yo dije, joder, Lucas, los golpes te han afectado un huevo, tío. Pero yo me moría de ganas de que él me diera el truco, porque claro, o sea, ¿no? Digo, si estamos aquí para ser felices y nadie me cuenta, en medicina no me cuentan lo que es la muerte y en la vida nadie me cuenta lo que es la felicidad, pues es que menudo negocio ¿no? Y yo le dije, sí, Lucas, pues cuéntame qué es la felicidad. Y me dijo, ¿te acuerdas en el hospital cuando yo estaba muerto de miedo, con mi papá muerto, con mis 2 hermanos muertos, con tú que te ibas y que venías? Y yo ya no sabía cómo sostener eso. Me mandaste a ayudar. Cada vez que yo encontraba y reunía una familia, se me ponían unas mariposas por el estómago. ¿Eso es felicidad, mamá? Le dije, sí, Lucas, eso es felicidad. Hoy Lucas es médico de cuidados intensivos. Ese gesto lo hace continuamente. No es un médico cobarde, porque cuando me dijo, mamá, voy a estudiar medicina, digo, por mis cojones que tú vas a ejercer. Pero le he pasado muchos libros, ¿no? Del cuidado del alma, de las ECMs, que a mí me molesta un poquito que se llame ECMs. Yo tuve 3 ECMs, 2 en el árbol y en el hospital, y yo nunca he estado más cerca de la vida. Yo no sé por qué no se llaman ECV, ¿no? Experiencia cercana a la vida verdadera. Es que esa es la vida verdadera. Esto es un teatrillo divertido, está bien, entretenido, de vez en cuando bam, 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 nos golpea, pero es un cole, es un teatrillo de colegio para ir aprendiendo.
¿no? Cuando yo volví, tuve muchos meses de recuperación. Yo os aconsejo que tengáis, más que un terapeuta, un abogado, un confesor, tener un filósofo a mano. Es que os saca de unos problemas brutales, ¿eh? Yo tenía un filósofo al lado mío que cuando yo estaba llorando en el sofá de Yokohama, desesperada, y me preguntaba inútilmente, ¿por qué? ¿Por qué hemos sobrevivido los 5? ¿Por qué a mí la vida me ha regalado tanto que me duele? Porque duele mucho el privilegio. Yo me hubiera cambiado por cualquier mamá que quisiera volver a abrazar a su hijo y no podía. Eso es lo que a mí me tocaba vivir, eso es lo que a mí me tocaba aprender. ¿Sí? A unos a soltar y a otros a tomar. ¿Sí? Y para eso a mí la vida me devolvió a mis muertos y me tocó eso. Y yo estaba llorando y vino mi filósofo, que lo tengo a mano siempre, era un enano así, se llama Simón, en ese entonces tenía 5 años y medio y venía con la ambulancia que le regalaron en el hospital y cuando me ve llorando me dice, «Ma, ¿otra vez?» Digo, «Sí, Simón, sí, es que no entiendo por qué». Y el tío va y suelta, pero así, ¿eh? Así son los filósofos, pero así. Pues no te preguntes más algo que no tiene respuesta. ¡Puta madre! Joder. Digo, tío, hubieras llegado a mi vida un poco antes. Quiero decir, ¿cuántas veces me he hecho preguntas que no tienen respuesta? Suéltalas a la vida, suéltalas. Pero son muy jodidos los filósofos, ¿eh? Son muy jodidos. Porque parece que se van con su Hot Wheels, con su ambulancia, parece que se van a la cocina y de repente regresan, sacan la cabecita por la puerta y el jodidillo dice, pues nos preguntamos ¿para qué? Y yo leyendo a Dante, a Petrarca, a Homero, digo, me cago en la leche que el filósofo lo tengo yo aquí a mano. Todos los que tenemos hijos chiquitos tenemos unos filósofos brutales. Y los que además nos hacen el trabajo durísimo de irse antes de tiempo, bueno, eso ya son filósofos cum laude, esos ya en realidad no necesitaban reencarnarse, ¿eh? O sea, vinieron a hacernos un favor. O sea, venga, va, voy yo, venga, va. Venga, Andrés, voy yo, porque es que este anda medio dormido y así, bum, se lo enseño, ¿no? Y luego Simón me preguntó una cosa muy bonita. Me dijo un día, oye, Ma, ¿cuántos tsunamis nos tocan a cada quien en la vida? Joder, hostia, con el filósofo. Digo, claro, yo tengo que contestar la verdad, tío, porque si no, pues menudo negocio este. Digo, pues unos cuantos, Simón. Unos cuantos. ¡Oh! Y me dice, ¿y todos como este? Digo, no. En ese momento yo tenía que decidir si se hacía la película o no. O sea, yo estaba como loca, digo, pero aquí hay un loco. Es que hay un loco, aquí hay que hacer una película de una historia, pero esto no le interesa a nadie, pero Dios mío, yo qué. No. Y en esa decisión yo me puse como muy a escuchar la vida. Y digo, coño, mejor que un filósofo no puedes escuchar y preguntar. Y le digo, oye, Simón, ¿tú has aprendido algo de esta experiencia? ¡Jo, mamá! Digo, dime. Dice, es tan grande que no te lo puedo decir con palabras. Llamé a Jota y le dije, pues vamos a hacer una película. Esta es la definición que no está en la Real Academia de la Lengua Española, ni catalana, ni inglesa, ni nada, que yo he hecho una petición, yo se la he mandado a la Real Academia por si la quieren incluir. Porque además hoy en día se utiliza mucho esta expresión. A ratitos hasta se abusa, pero bueno, no importa, cada quien la usa cuando la necesita. ¿Por qué? ¿Qué son los tsunamis en la vida? Pues son estas olas gigantescas que nos llegan provocándonos golpes, heridas, una profunda confusión, incluso sensación de asfixia, que están causados por fracasos, por accidentes, por enfermedades, por durísimas pérdidas,
que se propagan por todo tu ser, inundando tu cuerpo y tu alma. Pero eso sí, ofreciéndote la increíble posibilidad de vivir y sentir lo que te queda en esta encarnación por lo que de verdad importa. Yo, igual que todos vosotros, soy sobreviviente de un tsunami. Y para terminar, me gustaría leeros un cuento que he escrito. Lo escribí durante el proceso de la película de Bayona. Bayona, hubo un momento en que me dijo, escribiendo el guión, mira María, de verdad, hay veces que ya siento que cada vez te entiendo menos. Explícame, por favor, sencillito, ¿qué se aprende cuando vuelves estas experiencias? Y le dije, no te lo puedo poner en palabras, ni en música, que no sé ni la diferencia entre el do y el re, ni te lo puedo poner en escultura, no te lo puedo poner. Le dije, espera, a lo mejor te lo pongo en forma de cuento. Me fui el fin de semana y escribí un cuento. Ese cuento nunca se editó, pero la vida es así. Y ha entrado en imprenta y el 2 de junio sale un cuento que os voy a compartir. Y vamos a ir pasando por las bellísimas ilustraciones que ha hecho Sol, una chica de Almería. Como somos mayores, os tengo que explicar algo antes de contaros el cuento. Si fuerais niños, no me haría falta contaros nada. Pero lo que tiene. Os voy a pedir que intentéis poner delante al niño o la niña que gozaba con los cuentos, al niño o la niña que se dejaba llevar por el sentimiento y que viajaba con el cuento. ¿Os acordáis cuando disfrutabais con los cuentos? Y tengo que contaros que kokoro es una palabra japonesa que significa corazón profundo. ¿Sí? Cuando uno toca su kokoro, toca lo más importante. Eishiki, que es su mejor amigo, inseparable, quiere decir conciencia. Así que el cuento dice así. Mi nombre es Ishiki y la historia que os voy a contar puede parecer increíble, pero es tan real como el sol que ilumina la mañana. Conocí a Kokoro en circunstancias que, a juicio de cualquiera, podrían parecer difíciles. En cambio, a nosotros, con la perspectiva del paso del tiempo y a la vista de lo que habríamos de aprender juntos, nos parecieron fabulosamente enriquecedoras. Pero no me voy a adelantar a los hechos, que caerán por su propio peso, y nunca mejor dicho. Kokoro es pequeña, diminuta, aunque ella prefiere describirse como insignificante. Lo decía con un orgullo sano que comprendí más tarde al conocer la gran humildad de su corazón. Estaba hecha de paja fresca y madera noble y sencilla. De su piel emanaba un aroma a cosecha reciente y saludable. Y los gigantes bolsillos de su atuendo la hacían parecer aún más pequeña. Sus ojos eran grandes, de un azul inmenso, que todo lo querían ver y aprender. A Kokoro le gustaban las cosas sencillas, la hierba del campo, el canto de los pájaros, el calor del sol, los colores del otoño, el fango, los arcoíris que deja la lluvia tras su paso, los escarabajos y el cri-cri de los grillos. Pero había 5 cosas que a Kokoro le gustaban por encima de todo: el pan de su madre, los silencios de su padre, los melocotones maduros, los amigos y soñar. Empieza esta historia el día de su cumpleaños, con la luna entrando en cuarto menguante. Kokoro oyó los silbidos melodiosos que anunciaban la puntual llegada del afilador de la comarca y salió corriendo tras las faldas de su madre. Entre cuchillo y tijeras, este hombrecillo tuerto, de aspecto modesto, al que todos en la comarca tomaban por ignorante, reparó en la profundidad de los ojos de Kokoro. Son tus ojos infinitos como el mar, son tus ojos el llamado para soñar, dijo el afilador a la pequeña. Y desde ese instante no hubo día en que Kokoro no soñara con conocer el inmenso mar. Lo soñaba despierta, lo soñaba dormida, pero nunca lo dejaba de soñar.
¿Cómo se puede anhelar algo tanto que ni siquiera conoces? Kokoro no reparaba en preguntas sin respuestas, tan solo se dejaba llevar por aquel deseo sin razones. Y así fue como empezó a construir en la llanura del riachuelo una balsa con la que poder navegar hasta el mar. Poco a poco la noticia se fue extendiendo por toda la región y, como siempre ocurre, surgían todo tipo de comentarios. ¡Wala! ¡Qué valiente! Quiere conocer el lejano mar. ¡Pero está loca! Es demasiado arriesgado. Nunca lo conseguirá. ¡Ah! ¡Qué desgracia para sus padres esta niña!, decían. Por suerte, Kokoro tenía la fortaleza de los que no se inquietan ni molestan por opiniones ajenas. Ella seguía terca y paciente con la única idea de hacer realidad su sueño. La luna en cuarto menguante, una suave melodía de silbidos y de nuevo el tuerto afilador. ¿Qué, Kokoro? ¿Listos los preparativos para la aventura? Recuerda bien, no te cargues de equipaje inútil. Decídete solo por lo esencial, que 3 o 4 es un buen trato. Así fue como Kokoro empezó a vaciar sus bolsillos, preparándose para decidir qué 3 o 4 artilugios serían esenciales en su viaje. Apareció entonces el cuervo Kuro en la pradera y le preguntó: «Oye, Kokoro, ¿yo te puedo colaborar? ¿Hay algo que yo tenga que te pueda dar?». Kokoro permaneció pensativa un instante y respondió: «Sí, muchas gracias, pero solo hay lugar en mis bolsillos para lo que verdaderamente pueda necesitar». «Ah, llévate entonces esta maravillosa pulsera de perlas. Su magia te ayudará a reconocer dónde está el principio y cuál es el final». A Kokoro le pareció esencial, porque no quería que su entusiasmo o su miedo la confundieran sobre los puertos donde fondear o hacia dónde partir. Y sin más, en su enorme bolsillo, la pulsera de perlas se guardó. Tan atareada estaba apretando bien los nudos de la balsa que no reparó en una vieja tortuga Saikuru, que la miraba desde una roca del riachuelo. Ella dio un pequeño brinco por el susto cuando ésta le preguntó: «Kokoro, ¿te puedo colaborar? ¿Hay algo que yo tenga que te pueda dar?». «Ah, por supuesto, muchas gracias, pero es que solo hay lugar en mi bolsillo para lo que verdaderamente pueda necesitar», respondió de nuevo Kokoro. «Llévate entonces esta brújula que sirve de guía. Su aguja te ayudará a reconocer el rumbo a seguir para que nunca, nunca, nunca pierdas el camino que vas a explorar». ¡Fua! Kokoro pensó que era imprescindible, porque no quería que su afán de aventuras la desviase de la corriente del río que lleva al ancho mar. Y sin más, en su enorme bolsillo, la brújula se guardó. Estaba cosiendo con ahínco las velas que habían de asirse al mástil cuando Guaco el pirata, algo desaliñado y venido a menos, salió a su encuentro. «Kokoro, ¿te puedo colaborar? ¿Que hay algo que yo pueda que te pueda dar?». «Claro, muchas gracias, pero es que solo hay lugar en mis bolsillos para lo que verdaderamente pueda necesitar». «¡Jo! Llévate entonces esta pequeña bitácora. En su interior encontrarás el más grande de los secretos, que te ayudará a resolver los peores peligros a los que te enfrentes en el mar». A Kokoro no solo le pareció esencial, sino que le tranquilizó sobremanera saberse poseedora de semejante tesoro. Y sin más, en su enorme bolsillo la bitácora guardó. De nuevo, la luna en cuarto menguante, suave melodía de silbidos y tras ella nuestro amigo afilador. «Todavía por aquí, Kokoro, para conocer hay que probar. No te demores en zarpar». «Es que todavía tengo cosas por preparar y la corriente del río no lleva aún la fuerza de la primavera para poder navegar. Lo siento, pero debo, pues, esperar». «Ay, Kokoro, dice más la luna del momento propicio que nuestro razonamiento ficticio», añadió el afilador, mientras lanzaba un gesto tierno de despedida con su mano.
Espérate que me he liado. Aquí. Kokoro aprovechaba cualquier rayo de luz para perfeccionar su balsa. Una noche de espléndida luna llena, bajó a la llanura con clavos y martillos. Mientras trabajaba, un imponente rayo de luna iluminó el árbol de frutas que extendía sus ramas sobre el riachuelo. ¡Ah! Kokoro no se podía creer lo que sus ojos veían. Un melocotón grande y rosado y maduro colgaba de una de las ramas todavía desnudas del invierno. Es que hay tentaciones imposibles de evitar. Y como ya te conté, aquella dulce fruta era una de sus pasiones. Dejó sobre la balsa su herramienta de trabajo, se encaramó al melocotonero y que generosamente le brindaba aquel maravilloso regalo. ¡Crac! Un golpe seco y certero partió por completo la rama, que se precipitó con Kokoro dentro del alborotado riachuelo. Y aquí empezó nuestra aventura juntos. Tomó el melocotón que tanta desgracia le había causado. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando en su interior apareció de improviso? Los gusanos estamos muy acostumbrados a las expresiones de asco y despecho de los hambrientos humanos, pero para mi asombro, Kokoro pareció incluso alegrarse al verme. Me tomó cuidadosamente de la mano y entre las manos sonrió y afirmó: esencial es también la buena compañía en la propia travesía, y con muchísima delicadeza me introdujo en uno de sus grandes bolsillos. Así, aquel gesto sencillo nos convirtió en amigos y compañeros inseparables. Aquí está el siguiente trozo. Muchos fueron los días que duró nuestro viaje por el ancho río que lleva al mar. Kokoro me contó de su sueño y me habló de los tesoros que guardaba en los bolsillos. Yo le conté de mi vida bajo tierra y de mi afición por las verduras y la fruta fresca que la vida generosamente me brindaba. Hablamos, cantamos y reímos hasta hartarnos, como lo hacen siempre los buenos amigos. Jamás olvidaré aquel día en el que finalmente conocimos el majestuoso mar. Al ver el azul intenso, Kokoro agradeció cada minuto de su pasado y soñó con ser un gran capitán. Aunque, como suelen hacer los humanos, soñó muy equivocado, pensando solo en llegar, olvidándose de la riqueza, de los tropiezos y dificultades del camino que tanto nos quieren enseñar. A los 2 días de navegar y sin más horizonte que la inmensidad del mar, Kokoro se dio cuenta de que su dimensión era tan enorme que hacían imposible distinguir qué era delante y qué era detrás, si debíamos avanzar o retroceder. Sacó entonces la brújula del bolsillo, pero la humedad la había convertido en un amasijo oxidado e inútil. Kokoro, enfadada, la lanzó al mar sin vacilar. En ese instante oímos el primer trueno que anunciaba la peor tormenta que hasta entonces habríamos de vivir. Una ola de agua negra y monstruosa nos arrastró a la deriva, nos llevó por abismos oscuros, nos hundió a profundidades llenas de naufragios y nos envolvió en susto y en temor. Casi ya incapaces de soportar la falta de aire bajo el mar, le recordé a Kokoro el tesoro del pirata que me había hablado. Ansiosamente abrió bajo el agua la bitácora que habría de darnos la solución para el peor problema al que nos enfrentaba el mar. Una página en blanco y únicamente 2 palabras. Kokoro comprendió al instante que el yo es un océano infinito. Sacó fuerzas de donde creyó que no las había, valentía a borbotones de sus bolsillos para esforzarse un poco más bajo el mar. 1, 2, ¡buf! Emergimos juntos del agua
en el último segundo de nuestras vidas. Una calma triste y un silencio gris siguieron a la tempestad. Kokoro solo sentía desolación y quebranto. Nos aferramos el uno al otro, sin palabras, completando aún más el mar con lágrimas de sal. Vimos con nuestros propios ojos sirenas y espíritus marinos escondidos entre rocas y corales, pero también vimos muchos náufragos asustados, con miedo en la mirada, a quienes no podíamos ayudar desde nuestro propio miedo. Esa experiencia se grabó para siempre en nuestras almas. Kokoro perdió el azul intenso de sus ojos, que poco a poco adquirieron el aspecto de un extraño velo con brillos transparentes. Una noche sin luna, Kokoro consiguió regresar al hogar, al dulcísimo sabor del pan de su madre y a los silencios amorosos de su padre. Familiares, conocidos y curiosos de la región le lanzaban enhorabuenas y felicitaciones por el alegre desenlace de la difícil travesía. Kokoro solo respondía con lágrimas silenciosas que robaban más y más azul a su mirada. Luna menguante, suave melodía de silbidos, y como no podía ser de otra manera, el afilador regresaba a su cita. ¿Qué pasó, Kokoro? ¿Conociste por fin el mar?, preguntó el afilador, cuyo ojo tuerto tenía también ese mismo extraño velo cristalino y resplandeciente. Sí, lo conocí, respondió Kokoro, con una tristeza llena de experiencias difíciles de explicar. Ya veo, Kokoro, que ha aparecido el velo transparente en tus ojos. Yo sé muy bien que ahora lo de siempre se ve diferente. Unas lágrimas saladas se deslizaron por el rostro de Kokoro, porque nadie podía explicar mejor la insólita sensación que le invadía. Es que estoy asustada, sollozó. Todos me piden que les cuente qué vi y qué aprendí en las profundidades del mar, y no sé bien qué decir. Ajá, asintió el hombrecillo. Mira, Kokoro, cuando me preguntan a mí qué aprendí yo en mi travesía en el mar, siempre les respondo, tomados prestadas, las palabras del poeta. Hoy, aquí. La asombrosa realidad de las cosas es mi descubrimiento cada día. Cada cosa es lo que es. Y es difícil explicar a cualquiera cuánto me alegra y cuánto me basta esto. Basta existir para estar completo. Tengo escritos bastantes poemas y escribiré seguro muchos más. Cada poema mío dice esto siempre y todos mis poemas son diferentes porque cada cosa que existe es una manera de decir lo mismo. Kokoro tomó suavemente el poema en sus manos y lo guardó en su bolsillo. La última noche, juntos, Kokoro hizo una enorme hoguera con la preciosa balsa que nunca navegó. Temiendo que esta fuera nuestra despedida, le pregunté a Kokoro, ¿es este el final de nuestra historia juntos? Dando vueltas a la pulsera de perlas que todavía tenía en el bolsillo, Kokoro me contestó, si tú y yo nos queremos, ¿qué más da si es el principio o el final? Y con ímpetu lanzó las perlas a las llamas. En ese instante, millones y millones de chispas brillantes surgieron del fuego, iniciando una travesía al infinito del universo. Yo, igual que todos vosotros, soy sobreviviente de un tsunami.